Vamos a continuar. Hubo un pequeño corte en la grabación. Seguiremos desde aquí. Nos quedamos en la farmacología clínica, que hablamos de cuáles serían los efectos. Ahora pasaríamos al siguiente punto, que sería la farmacoepidemiología. Como es aquí, se ocupa del estudio del impacto de los fármacos en cuanto a sus efectos beneficiosos o adversos en un gran número de la población. Dentro de esto incluye la farmacovigilancia. Es decir, la que es la farmacovigilancia, determinar qué tan seguro es el fármaco. También incluye dentro de este grupo lo que sería el entorno en el cual se utiliza el medicamento, la mercadotecnia, cómo se va a distribuir el medicamento, cómo sería su uso, cómo sería la dispensación de ese fármaco. Es decir, entra también las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del fármaco. Teniendo en cuenta con todo este tema de la epidemia aquí que hay ahora o general o global que hay del coronavirus, ¿a qué se referiría esto? Hace poco habrán leído ustedes o han surgido muchas interrogantes o preguntas sobre determinados medicamentos. Se habló, por ejemplo, de la clorquinacrina para la utilización del coronavirus. Son investigaciones que se hacen a una manera acelerada, vamos a decir, donde se trata de encontrar una rápida solución a una crisis que está avanzando mucho y que por ahí más adelante se va a determinar si es realmente no útil. Esta clorquinacrina mucho tiempo se utilizaron para tratamiento de la malaria, para el tratamiento del lupus y para lo que sería también el tratamiento de la artritis. ¿Qué pasa con esta? ¿Qué es lo que hace esta sustancia? Para que tengan una idea. Lo que hace esta sustancia es aumenta el pH del medio interno, lo vuelve más alcalino. Y al volverlo más alcalino, esto en teoría hace que el virus no tenga tanta capacidad de penetración y de unión a las proteínas o a las estructuras celulares de las personas infectadas, ya que tienen que recordar que todo virus no es una célula completa, sino es una cadena de ADN, ARN que necesita del organismo para poder unirse, reproducirse, multiplicarse y reinfectar a otras células. Eso es una forma como actúa esta sustancia. También habrán escuchado muchas veces que durante el tratamiento que no es adecuado el consumo, por ejemplo, de solamente es bueno consumir paracetamol en el caso del coronavirus, que no hay que consumir ibuprofeno ni tampoco ni un derivado de la morfina o codeína. ¿Qué es lo que sucede en esto? Por lo que yo más o menos leí y entiendo es que el hecho de que vos no sepas si tienes o no el virus o estás desarrollando no la enfermedad al consumir un ibuprofeno, como tiene un efecto analgésico pero también tiene un efecto antiinflamatorio, este efecto antiinflamatorio camuflaya los síntomas de la enfermedad, entonces vos podés considerar que no estás enfermo, pero realmente sí estás desarrollando la enfermedad. Lo mismo pasa con lo que sería la codeína o la morfina, que son derivados opioides o opiáceos. ¿Qué sucede con estas sustancias? Una de las principales funciones de la codeína durante mucho tiempo fue utilizarse como un efecto antitusivo, diciendo que uno de los principales síntomas o signos de la enfermedad es una tos seca. Entonces, si vos estás consumiendo estos fármacos, podés también enmascarar los síntomas. Ahora bien, una vez que ya se te haya diagnosticado y saliste positivo, sí podés tomar estos fármacos, para disminuir esa tos seca producto de la enfermedad. Bueno, volviendo a nuestro tema, pasaríamos entonces al último concepto, que sería la farmacoterapéutica, que otra vez ya habíamos definido, que es lo que a nosotros nos interesa. Por eso volvemos a repetir, porque son los términos que yo quiero que ustedes manejen bien. Sería farmacocinética, farmacodinamia, farmacoterapéutica, toxicología, lo que sería también la farmacopidemiología. Son conceptos que quiero que tengan bien en claro. Como dice acá, estudia la utilización del fármaco en la modificación de las funciones fisiológicas, ya sea para diagnosticar, prevenir y para prevenir o para tratar una determinada enfermedad. Es decir,
todos los conocimientos que uno tiene de anatomía patológica, de fisiología, de patología, aquí es donde se aplica para determinar cuál es la enfermedad o el problema que tiene el paciente y qué fármaco es el adecuado para modificar esa enfermedad o curar esa enfermedad. ¿Está? Y por último, para terminar este capítulo, vamos a dar unas definiciones básicas que tienen que tener de lo que sería la concentración mínima eficaz, que se conoce con la sigla de CME, la concentración mínima tóxica, que se conoce con la sigla CMT, y el índice terapéutico o margen de seguridad. ¿Está? ¿Qué es entonces la concentración mínima eficaz? Es la concentración por encima de la cual suele observarse un efecto terapéutico, es decir, la dosis mínima que tiene que consumir el paciente para que empiece a hacer un efecto fisiológico o biológico. Para tener en cuenta, por decirlo así, la aspirina. La dosis normal de aspirina para un tratamiento de anticoagulante, es decir, hacer que la sangre se mantenga más líquida y la persona con problemas de ya sea hipertensión o algún problema cardíaco, no se le coagule su sangre, la dosis terapéutica normalmente es 100 miligramos. Pero con una dosis de 80 o 70 miligramos ya hay una muerte de las plaquetas por una semana. Por ende, esa sería una concentración mínima eficaz en donde ya puede haberse un efecto biológico para producir un tratamiento, ¿sí? En cuanto a la concentración mínima tóxica, es la concentración a partir de la cual aparecen los efectos tóxicos. Es decir, cuando se supera esa dosis ya hay daño. Para que tengan una idea, si vamos al caso del ibuprofeno, la dosis terapéutica tiene que ser, o diaria, no tiene que superar los 1600 miligramos, es decir, 1.6 gramos. ¿Qué significa eso? Que vos podés darle al paciente un ibuprofeno de 400 3 veces al día, o podés darle un ibuprofeno de 600 2 veces al día, o inclusive un ibuprofeno de 800 que hay, ahí sí, hasta 2 veces, porque 2 veces por día sería, si es de 800, toma uno cada 12 horas y llega a unos 600, más de eso ya sería el límite tóxico que podría producir daños hepáticos o renales, ¿sí? Entonces, concentración mínima después de la cual ya empieza a haber un daño. Índice terapéutico o margen de seguridad, ¿a qué se refiere ese? Es la suma o el intermedio entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima eficaz. Cuando mayor es la relación, mayor seguridad de fármacos hay entre ellos. ¿Qué significa eso? Cuando la dosis terapéutica y la dosis tóxica están muy separadas una de otra, el fármaco es más seguro. Para que tengan una idea, para dar un ejemplo, si un fármaco X, la dosis mínima para hacer su efecto es de 10 miligramos, y la dosis tóxica para que ese fármaco dañe a un organismo es de 150 miligramos, vamos a decir. Entonces hay un margen muy grande entre ambos extremos. Y la dosis de uso diario sería de 60 miligramos. Es un fármaco relativamente seguro. Otro ejemplo que les sería más fácil de entender, nuestro anestésico. Nuestro anestésico o anestuvo se considera una sustancia muy segura. Viene de 2 ml. Normalmente se considera que la dosis mínima terapéutica para hacer efecto ya, es decir, para anestesiar un determinado diente y producir ya una anestesia para que nosotros podamos realizar un trabajo, es de 1 ml, es decir, 1 miligramo ml. Y para que tengan en cuenta, la dosis tóxica de un anestuvo, es decir, de una anestesia local que usamos nosotros, sería aproximadamente de 16 ml. Es decir, los extremos son muchos. Vos con 1 ml ya producís anestesia, y para intoxicarle a ese paciente necesitas 16 ml, que equivaldría aproximadamente a 8 o 9 anestubos.
Y generalmente absolutamente nadie, creo yo, que va a utilizar hasta 9 anestesias en un mismo paciente en menos de una hora para anestesiar un diente para realizar un determinado tratamiento odontológico. ¿Cuánto es el uso máximo que normalmente se usa cuando uno hace un tratamiento, ya sea para una extracción? Hasta 2 anestubos sería lo máximo que uno tiene que usar. Con un buen conocimiento de anatomía, una buena técnica de anestesia, más de 2 anestubos no es necesario. Es más que suficiente para realizar todo tipo de extracción. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegaríamos con estos 2 videos. La idea era que fuese un solo video, pero hubo un pequeño problema y se cortó en una parte. Entonces, con estos 2 videos que le voy a mandar ahora, terminaríamos lo que sería la unidad 1 de farmacología. En la próxima vamos a preparar un poquito lo que sería la unidad 2, que habla de unos temas un poco más complejos. Aquí no hubo tanto problema porque son simplemente conceptos, definiciones que ustedes tienen que leer, aprenderse y que irían saliendo haciendo en el examen cuando llegue el momento de tomar dichos exámenes. Bueno, nos veremos entonces en la próxima, en el próximo video de para la próxima clase.